第1章。 Veamos el libro de Santiago, capítulo 1. 请看雅各书第1章， Santiago, capítulo 1, 从第1节到11节。 versículo 1 a 11. 雅各书1章第1节， Santiago, capítulo 1, versículo 1. 做神和主耶稣基督仆人的雅各，请善祝12个支派之人的安。第2节， 2, 我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐。第3节， 3, 因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。第4节， 4, 但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。第5节， 5, 你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐予众人而不斥责人的神，主就必赐给他。第6节， 6, 只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动欢腾。第7节， 7, 这样的人不要想从主那里得到什么。第8节， 8, 心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。第9节， 9, 卑微的弟兄升高就该喜乐。第10节， 10, 富足的降卑也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。11节， 11, 太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人，在他所行的事上也要这样衰残。各位弟兄姐妹，大家平安。 que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía del Señor. 今天晚上我们开始进入雅各书的学习。 Hoy vamos a comenzar con el estudio del libro Santiago. 首先我们来学习第1章。 En primer instante vamos a estudiar el primer capítulo. 雅各书第1章总共有27节， El primer capítulo tiene 27 versículos. 大概可以分成3个部分。 Lo podemos dividir en 3 partes. 第一个部分是第1节到11节， La primera parte es el versículo 1 a 11. 主题是要如何通过百般的试炼， Nos enseña cómo poder sobrepasar las tribulaciones. 这样才能够让我们的灵性达到成全完备、毫无缺欠的地步了。 De esta forma vamos a poder llegar a ser perfectos sin mancha. 第2个部分是从12节到18节， La segunda parte son los versículos 12 a 18. 主题是如何胜过试探， Nos enseña cómo vencer a la prueba, 这样才能够让我们在万物当中好像出熟的果子。 con el fin de ser frutos de primicia entre todas las cosas creadas. 第3部分是19节到27节， La tercera parte son los versículos 19 a 27. 主题是要怎么样来力行主的道理， Su tema es cómo hacer la palabra de Dios, 这样才能够让我们在神的面前成为一个真实的虔诚人。 para ser realmente piadosos delante de Dios. 这是雅各书一开始的3个主题， Estos son los 3 primeros temas del libro de Santiago. 也是今天我们在信仰生活当中非常重要的灵修功课。 También son tareas para nuestra espiritualidad. 我们现在就一起来学习。 Vamos a estudiar todos juntos. 首先我们来谈第1部分， Vamos a hablar primero de la primera parte, 也就是刚才我们所读的第1节到11节的圣经， que son los versículos 1 a 11. 主题是通过试炼。 Cómo sobrepasar las pruebas. 首先请看雅各书第1章的第1节， Vamos a leer una vez más el versículo 1. 雅各书1章1节， Versículo 1. 做神和主耶稣基督仆人的雅各，请善祝12个支派之人的安。 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. 说起来，雅各是主耶稣肉身的弟弟。 Santiago es el hermano carnal de Jesús, 但是在这里，雅各却不以主的弟兄自称， pero él no se llamó como hermano del Señor, 反而用仆人自居了， sino que se presentó como el siervo. 并且在书信一开始就高举神和耶稣基督的圣名。 Y en el comienzo de la carta enaltece el nombre de Dios y del Señor Jesucristo. 可见雅各不但为人很谦卑， Sabemos entonces que Santiago era una persona humilde 而且他对主耶稣有很清楚的认识。 y además tenía un conocimiento claro acerca del Señor Jesús. 那这么一个对主有清楚的认识，对自己又相当了解的工人，他才有可能发出强烈的责任感。 Y un siervo que tiene este conocimiento hacia el Señor Jesús y de él mismo
va a ser capaz de servir a Dios 他 con 才会 responsabilidad 他才会主动去关怀神的众教会的。 y va a poder preocuparse por las iglesias de Dios. 不仅是用爱心主动去向那些散居在各地的信徒请安， No solo saludará a todos los hermanos que están dispersos en la tierra, 而且更用爱心主动的去劝勉当时的那些信徒。 sino que con amor exhortaría a todos los hermanos. 这是雅各在书信的一开始给我们留下的榜样 Este es el buen ejemplo que nos dejó Santiago al principio de la carta. 值得我们一起来学习的。 Debemos aprender de él. 今天我们一样Lo mismo pasa con nosotros. 今天我们在做圣工之前，一定要深知我们所信的是谁。 Antes de orar para el Señor, debemos saber quién es el Señor Jesucristo. 同时，必须要很正确的了解我们自己所扮演的角色是什么。 Y asimismo debemos conocer bien cuál es nuestro rol. 这样我们做起圣工来才会有方向。 De esta forma tenemos dirección en nuestras obras. 那我们做起圣工来也才会起劲。 Y en el trabajo de Dios vamos a poder hacerlo bien. 那么，由于当时各地教会正遭受到很大的逼迫了， En ese momento, las iglesias sufrían de tribulaciones. 信徒普遍落在患难当中 Los hermanos estaban bajo tribulaciones. 那这种百般的试炼是当时信徒在信仰上很大的考验 Y estas tribulaciones eran como pruebas para la espiritualidad de ellos. 考验一久了，难免会让有些信徒灰心丧志的。 Y al permanecer mucho tiempo en la prueba, uno se siente desilusión. 这是一种信仰的危机 Esto es una crisis en la espiritualidad, 但是也是信仰的一大转机 pero también es un punto de transición en la creencia. 因此，在这个节骨眼上，如果不赶快给予很适切的辅导， Así que si en un momento así crítico uno no apoya en la espiritualidad de ellos, 如果没有办法赶快想办法很有效的把危机变成转机， y no cambiar la situación del mal al bien, 那很可能当时的信徒的信仰就一蹶不振entonces probablemente la creencia de ellos decaerán 甚至落到没有办法挽回的地步了。 hasta un punto que no pueden recuperar. 那雅各长老有鉴于此，于是呢，他把握住这个重要的关键了。 Santiago al ver esta situación y aprovechó el momento, 他写信给当时的信徒， escribió esta epístola a los hermanos de ese momento. 告诉他们怎么样通过试炼的秘诀。 Les habló sobre el secreto de cómo superar estas pruebas. 不但不能够被试炼击败了， Ellos no podían ser influenciados por estas pruebas, 反而要因着试炼，让自己的灵性达到成全完备、毫无缺欠的地步了。 sino que por medio de estas pruebas puedan ser perfectos, sin falta. 我们请看雅各书第1章的第2节到第5节。 Vamos a leer una vez más Santiago capítulo 1, versículo 1 a 2 a 5. 雅各书第1章第2节到第5节。 Capítulo 1, versículo 2. 第2节，我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐。第3节， 3, 因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。第4节， 4, 但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。第5节， 5. 你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐予众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。 Versículo 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Pero tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. 在这里，雅各长老开门见山的直接指出当时信徒的首要问题 Ya a un comienzo de la carta, Santiago enfatiza mucho sobre el problema de ellos. 就是要怎么样通过百般的试炼。 Que es de qué forma poder superar esta prueba. 在这里，试炼这个字的原文是 pelasmos Prueba en su idioma original es perasmos, 跟第一章14节那里所说的试探是同一个字 que es la misma palabra que aparece en el versículo 14, 含有尝试、考验的意思啦。 que tiene que ver con la prueba, con una examinación. 只不过在圣经里面，考验的来源有2个，
Pero todos sabemos que hay dos fuentes de dos orígenes de tribulaciones. 一个是神呐、 Uno proviene de Dios 另外一个是魔鬼啊。 y otro proviene del diablo. 神有时候会考验人呐、 A veces Dios le da pruebas al hombre, 尤其会考验人的信心哦。 sobre todo prueba la fe de los hermanos. 所以神有时候会借着各种患难和环境来磨练一个人的信仰。 Entonces sabemos que Dios muchas veces, mediante circunstancias, prueba la fe de los cristianos, 目的就希望人能够在磨练当中能够看清楚自己灵性上的缺失了， para que el hombre pueda ver qué es lo que le falta en la espiritualidad 然后进一步把这些不好的缺失去除掉， y tratar de quitar todos estos errores 使自己的信能达到完全的地步啊。 hasta llegar a la perfección. 我们请看彼得前书， Vamos a ver primero de Pedro, 请看彼得前书第1章 primero de Pedro capítulo 1, 第6节， versículo 6. 彼得前书1章6节， Primero de Pedro capítulo 1, versículo 6. 1章6节。 Capítulo 1, versículo 6. 因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。第7节， 7. 叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵了。这叫做从神来的试炼呐， Esta es la prueba que viene de Dios. 就好像匠人用火在熬炼金子一样啊。 Es como poner al oro en el fuego. 虽然过程是痛苦的 Si bien el proceso es duro, 哦，但是结果却相当的美好。 pero sabemos que obtiene un buen producto, 能够把我们的灵性上的杂质全部炼干净 porque quita todos los desperfectos de la espiritualidad 啊，让我们的信心变成好像一块精金一样， y hace que nuestra fe se vuelva como un oro refinado, 甚至比精金还要宝贵啊！ o mucho más que un oro refinado. 这是神之所以要试炼人的目的啊！ Este es el objetivo por el cual Dios pone a prueba al hombre. 我们发现神的用意原来是好的啦， Sabemos que la intención de Dios es bueno, 可 es 是 buena, 魔鬼反过来，魔鬼就不一样哦。 totalmente contrario a la intención del diablo. 魔鬼也常常借着患难和环境来考验人啊， El diablo también pone al hombre en tribulaciones, 但是他的动机跟神不一样， pero su motivación es muy diferente 他不是 al 要 de 让 Dios. 信徒的灵性成长， No es para que el hombre crezca en su fe, 他是要想利用患难来打倒信徒的信仰， sino que lo que quiere es hacer caer al hombre, 甚至于想用环境来把信徒的信仰拖垮。 hacer perder la fe del hombre. 意思就是说，他会运用各种的方法来打击信徒的灵性啊， O sea que de todas formas ataca la espiritualidad del hombre 更会运用各种的方法来牵引信徒的私欲啊。 y de todas las formas posibles para hacer calcomar la espiritualidad, 目的就是要让信徒去犯罪得罪神啊， a fin de que el cristiano vaya a pecar 最后跟他一样败亡 y obtener la perdición junto con él. 啊！这是魔鬼之所以要试探人的理由啊。 Este es el objetivo por el cual el demonio también pone a prueba al hombre. 啊，我们发现他的用意也非常的可怕啊。 Su intención es cruel. 可见中文试炼跟试探原文虽然是同样一个字啊， Así que si bien en el idioma original este término es el mismo, 而且常常是发生在同样一件事情上面， y muchas veces ocurre una misma situación. 就好像那个约伯的故事一样， Por ejemplo, el relato de Job, 但是它的意义却完全不同的 pero su significado es totalmente diferente. 啊！我们千万不可以混淆不清啊！ No podemos desconocer de esto. 啊，我们必须根据圣经的上下文的意思来判断 Debemos entenderlo de acuerdo al contexto, 啊，到底哪一个是出自于神的试炼呢？ a ver en qué situación es una prueba de Dios 或者是在讲来自于魔鬼的试探呢？ o una tentación del demonio. 啊，这是我们首先必须要分清楚的一点啊。 Esto es el primer punto que debemos tener en claro. 那么很显然的是，在这里雅各长老第一提到的是关于神的试炼的问题。 Sabemos bien que lo primero que dijo Santiago es sobre la prueba de Dios. 那么既然试炼是来自于神呢、 Esa prueba que proviene de Dios 有神特别的意义啊， tiene la intención de Dios 又有神特殊的目的啦、 y también el objetivo de Dios. 所以当然我们也必须要用属灵特殊的方法来面对它才行的。 Así que debemos enfrentarlo de la forma espiritual. 不过话又说回来哈、
Volviendo al tema, 神的最后目的其实只有一个， en realidad el objetivo final de Dios es uno solo. 就好像在这里第4节所说的， Como dice bien en el versículo 4, 就是希望我们每一个人都能够成功的通过， para que podamos superar esta prueba, 通过考验哦， superar esta prueba. 就好像一个学生通过所有的考试一样 Como un alumno que aprueba todos los exámenes 啊，能够真的学会了， y realmente aprendió algo, 而且能够真的学成功了， aprender a ser perfecto, 哎，让自己的灵性真的达到成全完备的地步了。 hasta llegar a la perfección en la espiritualidad. 好，这是神原来的美意啊， Esta es la intención primitiva de Dios. 哦，也是神对我们殷切的期待， También es la expectativa de Dios hacia nosotros. 是我们首先必须要清楚了解的哈， Es lo que nosotros debemos tener en cuenta en principio. 这样我们才能够很坦然的去面对它， De esta forma vamos a enfrentarla con sinceridad 并且我们才有可能运用各种属灵的方法来突破它。 y con formas espirituales vamos a poder superarla. 那么问题是，当我们了解神的旨意以后呢， Una vez que comprendemos la voluntad de Dios, 到底我们要用什么属灵的方法帮助我们来突破百般的试炼呢？ ¿qué métodos debemos usar espiritualmente para poder superar estas pruebas? 有什么秘诀能够让我们在试炼当中一定能够成功呢？ ¿Cuáles son los secretos que nos garantiza poder vencer estas pruebas? 在这里，雅各长老很简要的提出4点来供我们做参考。 El anciano Santiago nos deja unos 4 puntos a seguir. 第一个是喜乐， Uno es el gozo, 第二个是信心， segundo es la fe, 第三个是忍耐， tercero es la paciencia, 第4个是智慧了。 cuarto es la sabiduría. 那今天我们先谈谈前面的2点， Hoy vamos a hablar sobre los 2 primeros puntos, 就是喜乐和信心。 que es el gozo y la fe. 首先，我们来谈谈喜乐。 Vamos a hablar primero del gozo. 我们请看回来雅各书第1章的第2节。 Santiago capítulo 1, versículo 2. 雅各书第1章的第2节。 1, versículo 2. 我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐啊！在这里，雅各长老很清楚地告诉我们，当我们落在百般的试炼当中的时候，第一个就是要用喜乐来突破。 El anciano Santiago nos exhorta que debemos gozarnos en las pruebas. 我们请看彼得前书 Vamos a ver primero de Pedro, 第1章 capítulo 1, 第6节， versículo 6. 请看彼得前书第1章的第6节。 Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 6. 因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。我们再看马太福音， Vamos a leer también Mateo, 再请看马太福音的第5章 Mateo capítulo 5, 11节。 versículo 11. 马太福音第5章11节， Capítulo 5, versículo 5 11. 章11节。 11. 人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话、毁谤你们，你们就有福了。12节， 12. 应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以先的先知，人也是这样逼迫他们的。我们发现喜乐这个秘诀，不只是雅各告诉我们了。 Sabemos que este secreto de estar gozosos siempre no es solamente una exhortación de Santiago. 彼得也一样勉励我们了， Pedro nos exhorta de la misma manera 主耶稣更这样教训我们了。 y también nos enseña de esta forma el Señor Jesús. 可见在试炼当中要学会喜乐这件事相当重要。 Por eso, claro está que debemos ser gozosos en las pruebas. 只不过在这里的喜乐，并不是指着肉体的享乐， Pero este gozo no es un gozo carnal, 更不是指着最终之乐。 ni tampoco un gozo material en el pecado, 在这里的喜乐，乃是指着内心灵性上真正的平安和满足啊。 sino que ese gozo es la satisfacción y la paz interno. 因此，在这里所说的喜乐，绝对不单单只是一种态度而已哦， Así que este gozo no es solamente una actitud, 更重要的是一种观念。 sino que es un concepto. 在这里所说的喜乐，也绝对不单单只是一种外在的表现啊。 Este gozo no es solamente una manifestación, 意思就是说，不是只有脸笑嘻嘻的啦， por ejemplo, estar sonriente,
更重要的应该是一种内在的心境感觉。sino que es un sentimiento del corazón. 而这种正确的观念还有满足的心境，正可以带给一个人真正的平安。Este correcto concepto y esta satisfacción interna nos da paz. 然后会在他的心灵的深处无形中生出一种力量来， Y genera una fuerza que emana del corazón 让他能够突破外在的环境。 para poder superar todas las pruebas. 我们请看箴言， Vamos a leer Proverbios, 请看箴言17章， Proverbios capítulo 17, 箴言17章 Proverbios capítulo 17, 22节， versículo 22. 请看箴言17章的22节， Proverbios capítulo 17, versículo 22. 17章22节。 17:22. 喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干呐。为什么人的骨头会枯干呢？ ¿Por qué se secan los huesos? 那又为什么一个人的重病能够得到痊愈呢？ ¿Por qué se cura una gran enfermedad? 答案常常不是取决于外在的环境 A veces no pasa de acuerdo a las circunstancias externas, 而是取决于内在的心境。 sino del estado de ánimo interno. 端看他到底是忧伤呢，还是喜乐呢？ Hay que ver si una persona es alegre o es triste. 这个才是最重要的关键 Esto es la clave. 因此，要通过百般的试炼，第一个就是不管在多痛苦的患难当中，都要学会喜乐。 Así que para superar la prueba, lo primero que hay que hacer es estar gozosos. 这样才有办法突破层层的困境 De esta forma vamos a poder superar cada una de las pruebas. 这是一定的道理 Esta es una verdad inmutable. 那这个道理，相信我们大家都懂。 Todos lo sabemos, 但是问题是很难做到的。 pero es difícil ponerlo en práctica. 人已经够痛苦了，怎么喜乐得起来呢？ ¿Cómo poder estar contentos cuando uno está sufriendo? 换句话说，哭都来不及了，怎么会笑呢？ ¿Cómo poder dejar de llorar y reír? 这是事实啊， Esta es la realidad. 事实真的很难啊。 Y la realidad es que es muy difícil de lograr. 但是重点在于很难，并不代表不可能哦。 Pero lo que es difícil no significa que es imposible. 我们请看腓立比书， Vamos a ver Filipenses, 请看腓立比书的第4章。 Filipenses capítulo 4, 腓立比书第4章， Filipenses capítulo 4, 请看第4节。 versículo 4. 腓立比书4章4节， 4:4. 4章4节。你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。再请看第10节， Versículo 10. 第10节。 10. 我靠主大大喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没有机会。11节， 11. 我并不是因为缺乏说这话，我无论在什么境况，我都可以知足。这是我已经学会了。12节， 12. 我知道怎么处卑贱，也知道怎么处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随是随在，我都得了秘诀。13节， 13. 我靠着那加给我力量的，凡事都能做了。我们看到，虽然很难没有错，但是最后保罗还是突破了。 Si bien es una lección muy difícil, pero Pablo lo pudo hacer. 那保罗是怎么突破的呢？ ¿Cómo lo superó? 首先当然是要靠着主耶稣基督啊， Primero hay que confiar en el Señor Jesús. 要常常祷告， Hay que orar siempre. 要被圣灵充满。 Hay que estar llenos de Espíritu Santo. 因为只要我们懂得依靠那加给我们力量的，我们凡事都能做了。 Porque si nosotros confiamos en el que añade fuerza, vamos a poder lograr todas las cosas. 这是最根本的方法。 Esta es la forma básica. 只不过除了这个方法以外，事实上人也有当尽的本分。 Pero además de esta forma, el hombre tiene que cumplir con su deber. 那什么本分呢？ ¿Cuál es este deber? 保罗在这里告诉我们，就是要学会凡事知足。 Pablo dice que hay que aprender a estar contento, 就好像保罗自己一样的， como pasó con Pablo. 不管是在顺境逆境，他都能够处之泰然了。 Ya sea en la escasez o en la satisfacción, él lo pudo sobrepasar. 他都能够感恩不断， Y puede estar agradecido. 他都能够以不变来应万变了。 Y además pudo lograr lo que no podía. 我们看到保罗不只是用平常心来面对患难哦，
no solo enfrentó con un corazón sencillo a la prueba, 他更用喜乐的心来突破患难 sino con un corazón gozoso superó esta prueba. 啊！结果他不但没有被环境打倒了， Finalmente no fue derribado por la prueba, 他反而胜过所有的环境了。 sino que pudo sobrepasar todas las circunstancias. 更进一步借着环境来磨练自己的灵性啊， Y por medio de estas circunstancias pudo progresar en su 用 espiritualidad 患难来造就自己。 y edificarse a uno mismo con estas pruebas. 这就是我们在试炼当中必须要学会的秘诀啊。 Esto es lo que nosotros debemos aprender en las tribulaciones. 因此雅各长老才这样说。 Por eso el anciano Santiago dijo, 请看回来雅各书第1章 volvamos a Santiago capítulo 1, 第9节到11节。 versículo 9 a 11. 雅各书第1章第9节到11节。 Capítulo 1, versículo 9 a 11. 第9节， 9, 卑微的弟兄升高就该喜乐。第10节， 10. 富足的降卑也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。11节， 11. 太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人在他所行的事上也要这样衰残了。 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. 11. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. 真的，人生起伏变化多端哦。 La vida es muy cambiante. 有时候我们会看到那个很卑微的人，神让他升高了。 A veces vemos hombres humildes, de humilde condición, que se exalta. 但是同样的，有时候我们会看到那个很富足的人，神却让他降卑了。 O vemos que un rico se vuelve humilde. 但是雅各长老说，无论如何都要喜乐啊！ Pero el anciano Santiago nos exhorta que de todas formas hay que estar gozosos. 尤其是要知足常乐啊！ Sobre todo estar gozosos siempre. 被升高的弟兄不可以患得，好，不可以因为得到而每天在那边忧虑啊！ El hombre que obtiene algo no debe preocuparse de lo que obtiene, 哎，怕又失掉了， preocuparse de que lo va a perder 或者想要越多。 o querer más. 那被降卑的弟兄也不必患失，没有就没有就算了。 Y la persona que cae en la humillación no debe desesperanzarse. 那一个不会患得又不会患失的人，就会有喜乐啊， Así una persona puede obtener la verdadera alegría, 因为他已经看破一切了。 porque pudo superar todo 他知道人生本来就是这样， y sabe y tiene conciencia de que así es la vida, 就好像花草一样啊， como la flor, como la hierba, 没有什么价值， que no tienen valor 而且一下子就枯干了 y en un pestañear de ojos desaparece. 啊，到头来只是一场空啊 Todo se volverá en vano. 啊，所以没有什么可以计较的啦， Así que no hay nada que quejar, 也没有什么可以留恋的， no hay nada que 重要的只有一 añorar. 个， Solo una cosa, 就是将来灵魂一定要能够得救啊。 es estar seguros de que la espiritualidad, el alma puede ser salvo. 那想到这里，他的心就坦然了， De esta forma uno se queda tranquilo, 能想通就能知足啊。 porque al tener este concepto uno tiene satisfacción. 能想得开就能够快乐啦。 Si uno deja pasar las cosas, puede estar 那 gozoso. 人一旦喜乐，什么事都没有了， Y una persona que está gozoso no sufre de problemas. 真的就是这样的， Es realmente así. 非常的重要啊。 Es un concepto muy importante. 难怪雅各长老首先要提到这一点哦。 Por lo tanto, el anciano Santiago primero nos exhorta de esta forma. 再过来，我们接着谈谈信心哦。 Ahora vamos a hablar de la fe. 请看雅各书第1章的第3节。 Vamos a leer capítulo 1, versículo 3. 雅各书第1章的第3节。 Santiago capítulo 1, versículo 3. 因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐啊。 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 通过试炼的第2个秘诀就是信心。 El segundo secreto para superar la prueba es la fe. 啊，我们都知道信心是我们拜神的基础啊， Sabemos que la fe es la base de nuestra creencia. 是人跟神之间连接的重要管道。 Es el canal de conexión con Dios.
在我们的信仰上扮演着非常重要的角色。 y en nuestra creencia es algo muy importante. 请看希伯来书11章， Vamos a ver Hebreos capítulo 11, 希伯来书11章 Hebreos capítulo 11, 第6节， versículo 6. 希伯来书11章第6节， Hebreos capítulo 11, versículo 6. 人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人呐、在这里，希伯来书的作者告诉我们信心的重要性。 El autor de Hebreos nos habla sobre la importancia de la fe. 这是一个人要得神喜悦的先决条件， La fe es la condición principal para obtener el agrado de Dios. 也是一个人要蒙神赏赐的重要基础了。 También es la base para obtener recompensa. 因此，当一个人他想要到神的面前来， Si una persona quiere acercarse a Dios, 那他就必须要先相信有神哦， entonces primero debe creer que existe Dios 而且必须相信神所说的一切的话， y también creer en toda la palabra que Él dijo 更要相信神所有的应许啊。 y también creer en todas las promesas de Él. 那么他才有可能见到神呢、 De esta forma, Él ve con sus ojos a Dios 那这种人也才有可能得到神的祝福了。 y esta persona puede obtener la recompensa. 这是永远不会改变的真理啊。 Esta es la verdad inmutable. 那么问题是，到底要怎么样才算是有信心呢、 Pero ¿cómo podemos saber si una persona realmente tiene fe o no? 我们请看希伯来书11章的第1节， Vamos a ver Hebreos capítulo 11, 第1节， versículo 1. 请看希伯来书11章的第1节。 Hebreos capítulo 11, versículo 1. 信就是所望之事的实底，是未见之事的确据了。所谓的信心包含2层的含义啊。 La fe tiene dos niveles de significados. 第一个是相信的对象， Uno es el objeto de la creencia. 这个对象必须是所盼望的， Este objeto es algo que uno espera 而且是还没有看见的。 y además es algo invisible 第二 por 个含义 momento. 啊， El segundo significado 就是他对所相信的这个对象，在他的内心深处，必须是很肯定的。 es estar muy seguro en uno de la existencia de este objeto 而且必须是很有把握能够得到的。 y debe estar seguro de poder obtenerlo. 那能够包含这2个意义的，这才叫做信啊！ Entonces la fe abarca estos dos significados, 因为已经看见了，那就不用再信了。 porque uno si ve algo ya no tiene por qué creer, ya no necesita creer. 但是问题是，这2个条件对人来说都非常抽象啊。 Estas dos condiciones son bastante abstractas, 一个是看不见， porque uno es lo invisible 另外一个是心里面的状态。 y otro es un estado que es la convicción. 因此，如果单单用这2个抽象的概念，真的没有办法看出一个人的信心哦。 Así que es muy difícil de saber si una persona tiene fe o no con estas dos condiciones. 我们只有把这2个很抽象的概念化成具体的行动，才能够证明信心的真假还有大小。 Sino que la revelación de la fe, de si es mucho o poco, depende de la exteriorización de estos dos conceptos. 这就是神为什么要试炼来考验人的信心的理由啊！ Así que esta es la razón por la que Dios pone a prueba al hombre. 因为只有从我们在试炼当中具体的反应，才能够了解到底我们有多少真实的信心。 Porque con la reacción que nosotros tenemos en las pruebas, demuestra cuánta fe tenemos. 同时，也只有通过试炼的考验，我们的信心才能够真的达到成全完备的地步了。 Y una vez que superamos estas pruebas, nuestra fe alcanza el máximo. 可见，试炼是证明信心的方法。 Así que la prueba demuestra la fe. 试炼也是坚固信心的手段。 La prueba también confirma la fe. 那试炼更是磨练信心的一个工具了 Y。además pone a prueba la fe. 试炼跟信心，它的关系就好像一体的2面一样 La prueba y la fe son dos caras de una misma cosa. 啊，是相辅相成、密不可分的了。 Complementan y no se pueden separar. 那么既然是这样哦， Ya que es así, 所以今天我们要通过百般的试炼，必须仰赖坚定的信心才行的。 hoy nosotros para superar la prueba debemos poner nuestra esperanza en la fe. 因此雅各长老才这样说：
Por eso el anciano Santiago nos dice, 请看回来雅各书第1章 Santiago capítulo 1, 第6节到第8节。 versículos 6 a 8. 请看回来雅各书第1章的第6节。 Santiago capítulo 1, versículo 6. 第6节， 6. 只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。第7节， 7. 这样的人不要想从主那里得到什么。第8节， 8. 心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见啊。雅各长老告诉我们，当一个人落在百般试炼当中，最怕的是什么？ El anciano Santiago nos habla de qué es lo que más uno teme en la prueba. 就是怕因为承受不了患难的打击而失去信心啊。 Es ese temor de no poder soportar la prueba y perder la fe. 就是怕因为忍受不了痛苦的煎熬而产生疑惑啦。 O dudar por la desconfianza. 因为当一个人失去了信心，有了疑惑，那他的内心的深处就起了很大的变化哦。 Porque si una persona pierde la fe y dude, entonces en su estado es como la onda del mar, 既没有实底，也没有确据， que no hay convicción ni no hay testimonio. 不但不能够很肯定，而且也没有一点把握。 Y uno no puede estar seguro de lo que va a pasar. 这个时候，他的心就好像海中的波浪一般哦， En ese momento su corazón es semejante a la onda del mar, 被风一吹就翻腾起来了， que es arrastrada por el viento, 一下子高，一下子低啊， que a veces es marea alta, otras veces es 一 marea 下子 baja, 东，一下子西啊， y a veces va por el este o por el oeste, 一下子要这样，一下子又那样， y duda de qué hacer. 起伏不定，坐立难安啊。 No puedes estar tranquilo ni constante. 于是他在试炼当中就没有定见了， Entonces, 就没有很肯定的一个想法定见， entonces en la prueba no tiene un pensamiento firme 同时也找不到方向， y no encuentra el camino. 而更糟糕的是，他就很快的掉进去绝望的陷阱里头了。 Y muy probable se cae en la desesperación. 所以他只有在那里唉声叹气啊， Entonces gime de sufrimiento 要不就是在那里怨天尤人啊， o queja de la desgracia 要不就是灰心丧志啊。 o se desanima. 那么在这种情况底下，请问他怎么突破困境呢？ En una circunstancia así, ¿cómo va a poder superar la prueba? 根本不可能的啊。 Es algo casi imposible. 因此雅各长老才很肯定的说， Por eso el anciano Santiago dijo, 这种人不要想从主那里得到什么。 esta persona no piense que va a poder obtener algo de Dios. 真的是这样， Realmente es así. 这是第2点了。 Este es el segundo punto. 可见如何在百般的试炼当中学会喜乐，还有如何在百般的试炼当中持定信心，这是我们要通过试炼2个非常重要的秘诀哦。 Los dos secretos principales de poder superar la prueba es cómo ser constantes en la fe y cómo estar gozosos en la tribulación. 我们必须要好好的来学习啊。 Debemos aprender de esto. 最后，我们来看马太福音21章， Finalmente vamos a ver Mateo capítulo 21. 请看马太福音的21章 Mateo capítulo 21, 21节跟22节。 versículo 21 y 22. 请看马太福音21章21节， Mateo capítulo 21, versículo 21. 21章21节。 Versículo 21. 耶稣回答说：“我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：你挪开此地，投在海里，也必成就。22节， 22. 你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。求神帮助我们啊！ Que Dios nos ayude. 或许我们现在有的人正落在试炼当中， Quizás algunos de nosotros estamos bajo tribulación. 或许将来有一天，我们也很有可能落在试炼当中。 Quizás en un futuro vamos a estar bajo tribulaciones. 那不管是现在或将来， No importa si fuese ahora o en el futuro. 那不管我们所遇到的试炼是什么样的试炼， No importa qué tipo de prueba sea. 也不管我们所遇到试炼是大或小， Y no importa si sea una tribulación grande o chica. 甚至于像一座山那样可怕， Y aunque sea así de temible como un gran monte, 挡在我们的面前，
que no se quita de nuestros ojos, 让我们走投无路了 que nos impide seguir caminando, 我们都不用害怕， no debemos temer, 因为主耶稣已经应许给我们了。 porque así nos prometió el Señor Jesús. 只要我们能够坚定信心，不疑惑， Si podemos ser constantes en nuestra fe y sin dudar, 我们凡事都能行的， todo lo podemos lograr 再大的困难都能够突破的。 y vamos a poder superar cuán grande sea el problema. 因此，我们说试炼固然是可怕的， Así que la prueba es temible, 没有错的。 es cierto, 但是其实更可怕的，应该是我们自己的心呐、 pero en realidad lo más temible es nuestro corazón. 所以求神帮助我们， Así que le pedimos ayuda a Dios 让我们能够先保守住自己的心， para que podamos guardar bien nuestro corazón, 能够凡事知足常乐， estar siempre contentos, satisfechos 而且对神坚信不疑啊。 y además creer en Dios firmemente. 那么再大的试炼，对我们来说，都只不过是一块让我们迈向成功、达到完全的试金石而已啦。 De esta forma, todas las pruebas es el medio que nos hace lograr y llegar a la perfección. 唱诗 Cantemos. 175首175. ，175首。 175.